Primero que todo, descubrí este sitio hoy por la tarde, lo que me recordó algo que sucedió en el año 2008. Esto fue algo grande para mis amigos y mi familia, y realmente no hablé de ello en ese momento porque me asustó mucho, pero ya pasó bastante tiempo, y es una historia realmente conocida y espeluznante entre mis amigos, familiares y yo, pero creo que podría compartirla con ustedes. En ese momento, 2008, vivía con mis padres y mi hermana en Brisbane, Australia, lo que significa que tenía 19 años. Recuerdo que mi papá acababa de obtener Foxtel, televisión por cable en Australia, pero solo el televisor de la sala podía usar el decodificador, y realmente quería tener el cable en mi habitación sin pagar $99 o lo que sea por un nuevo decodificador. Así que un día, mi papá salió y compró un transmisor receptor AV. Básicamente, era un dispositivo de 2 piezas. Enchufabas una pequeña caja al televisor por cable en la sala y transmitía la señal de video al receptor conectado al televisor de mi habitación. Así que un sábado decidí conectarlo. Esta es una imagen que tomé de la configuración cuando le contaba la historia a un amigo. Mi hermana menor, 16 en ese momento, era la única otra persona en casa arriba en su habitación. Mi habitación estaba abajo. Abrí la caja y la conecté. Al principio, iba de un lado a otro, tratando de conectar los cables correctamente, tratando de ajustar el canal, etc., pero sin suerte, hasta que finalmente obtuve algo. Recuerdo estar sentado allí y algo comenzó a aparecer con estática. Aquí es donde las cosas comienzan a sentirse como una película de terror. Recuerdo pensar, ahí vamos, y esperar a que la imagen se volviera clara. A medida que comenzó a aparecer con estática, recordé que durante todo ese tiempo, el decodificador de cable ni siquiera estaba encendido, y por eso no estaba funcionando. Pero entonces, ¿por qué estaba recibiendo una señal? Pareció que todo me golpeó de repente. Al darme cuenta de que el decodificador estaba apagado, la imagen se volvió clara y vi una cama. Primera imagen que tomé. Me asusté muchísimo porque al principio pensé que era mi cama. Recientemente había visto Saw 2 y recordé esa escena en la que enciende el televisor y es una cámara que la filma en su apartamento. Eso fue lo primero en lo que pensé. Subí corriendo a mi hermana, absolutamente aterrado. Le dije que bajara y echara un vistazo. Bajó y ambos nos dimos cuenta de que no era mi cama. No sabíamos de quién era la cama, ni cómo estaba recibiendo la señal. Obviamente, era el receptor AV captando una señal de cámara, pero estábamos tan confundidos acerca de quién o qué era. Finalmente, mis padres llegaron a casa y concluimos que tenía que ser un vecino o alguien que vivía cerca para que estuviéramos recibiendo la señal. Esperamos hasta aproximadamente las 6 de la noche y luego alguien entró en la habitación. Segunda imagen que tomé. Mi papá lo reconoció como uno de nuestros vecinos. Todavía no sabíamos para qué era la cámara, pero asumimos que tenía algo que ver con la fidelidad, ya sea que su esposa o él lo hubieran instalado para vigilar al otro y ver si estaban siendo infieles, o tal vez era para grabarse teniendo relaciones sexuales. Consideramos también la posibilidad de que fuera un asesino y se filmara a sí mismo asesinando a personas en su habitación, solo para asustarnos mutuamente. Siempre hacíamos chistes sobre cómo una noche la encenderíamos y sería su rostro con maquillaje de payaso mirando a la cámara y luego saldría de la habitación con un cuchillo. Esto nunca sucedió, pero lo que sí fue aún más espeluznante. Nos conectamos a esta señal durante más de una semana, pero después de unos días, la novedad se desvaneció. Nos sentíamos un poco incómodos viéndolo y simplemente nos resignamos a la explicación de que era para atrapar a su esposa siendo infiel. Hasta que un día lo encendimos y nos dimos cuenta de lo que habíamos descubierto. Nuestros vecinos estaban haciendo muchas renovaciones en su casa. Durante la semana estarían fuera y habrían trabajadores en el lugar prácticamente todo el día. Había sido así durante más de un mes. Empezamos a ver la transmisión y vimos a un hombre entrar en su habitación. Era el fontanero que había estado allí regularmente para las renovaciones. No pensamos nada de ello hasta que comenzamos a abrir cajones. Le grité a mi mamá, la única persona en la casa, y comenzamos a mirarlo. Empezó a tomar las bragas de su esposa y a olerlas, haciendo todas esas cosas espeluznantes.
Al principio pensamos, oh Dios mío, qué vergonzoso, está siendo filmado, verán esto los vecinos de alguna manera, pero luego lo que sucedió después fue verdaderamente aterrador. Caminó lentamente hacia la cámara y miró directamente por la maldita lente. Estábamos convencidos de que sabía que lo estábamos viendo. Mi mamá llamó inmediatamente a mi papá, mientras que yo seguí mirando. Comenzó a jugar con ella y luego la volví a poner en su lugar. Le dije a mamá que no creo que supiera que lo estábamos viendo, pero definitivamente era el tipo que puso la cámara allí. Papá llegó a casa y para ese momento el fontanero ya se había ido. A pesar de las súplicas de mamá, papá fue a la casa de al lado para contarles lo que vimos. Mamá quería mantenerse completamente al margen y estaba aterrada comprensiblemente. Cuando le contamos a los vecinos, no tenían idea de lo que estábamos hablando. Permitieron que papá subiera a su habitación y lo que encontró, sosteniendo la cámara, fue un dispositivo instalado en la pared que estaba diseñada para monitorear el uso del agua, lo cual era completamente normal en ese momento, ya que Brisbane había sido golpeada por una sequía recientemente y aún habían muchas restricciones de agua, y creo que aún las hay. El fontanero había instalado esto en la pared, pero había colocado una cámara detrás para observar la cama. Inmediatamente llamaron a la policía, quienes vinieron y realizaron una investigación. Durante la siguiente semana, no supimos mucho al respecto. Pasé la mayor parte de ese tiempo contándoles a mis amigos, mostrándoles fotos, pero sinceramente, toda mi familia estaba asustada todas las noches. Era completamente espeluznante pensar que podríamos tener cosas así escondidas en nuestra casa. Es probable que no las tuviéramos, pero aún era muy aterrador. Después de un par de semanas, mi mamá habló con la esposa de al lado y preguntó qué pasó con todo eso. La esposa dijo que la policía descubrió que él venía por las noches a nuestra calle y se sentaba en su automóvil, que tenía ventanas muy tintadas y lo observaba en su computadora portátil. Cuando mamá me contó esto, me dieron los mayores escalofríos. La razón fue, además de lo obvio, de un tipo espeluznante sentado en su auto viendo a la gente a través de una cámara oculta. Era porque en varias noches, cuando llegaba a casa tarde de la casa de mi novia, o caminaba a casa borracho después de una noche de fiesta, recuerdo ver una camioneta. No sé si es así como se llaman fuera de Australia, pero es como un auto grande tipo hatchback, siempre unos 30 metros de nuestra casa. Siempre pasaba por ella y miraba mi reflejo en las ventanas asumiendo que no había nadie dentro. Siempre estaba tan confundido por cuyo auto era, pero literalmente nunca pensé que fuera algo. Todavía me asusta mucho que solo fuera ese fontanero espeluznante, sentado allí en su auto con una computadora portátil viendo una transmisión de cámara oculta de mis vecinos. En fin, esa es mi historia. Todo es verdad y todavía me da escalofríos hasta el día de hoy, pero mis amigos y yo nos reímos mucho al respecto.